La educación la podemos entender también como un campo de lucha, un campo de resistencia y un campo de batalla. Si partimos de la idea y de la metáfora donde podemos ver a la educación como un campo, y literalmente como un campo, por ejemplo, de fútbol, donde tenemos diversos equipos, donde tenemos diversos bandos y sobre todo donde tenemos diversos autores, actores y diversidad de sujetos, en la que dependiendo de sus posicionamientos van a luchar, van a pelear y van a resistir por sus argumentos y sus opiniones respecto al campo de la educación. La educación, al igual que la cultura, al igual que la interculturalidad y al igual que diversas ciencias, disciplinas y ámbitos que pueden suceder dentro del ser humano, son susceptibles de ser campos de lucha y campo de resistencia epistemológica e ideológica. A continuación, en este video vamos a tratar de explicar y abordar algunas ideas referentes al campo de la interculturalidad. Ideas que podemos rescatar del libro de Günther Dietz denominado Multiculturalismo, Interculturalidad y Educación. Un libro que verdaderamente recomiendo, sobre todo para que acompañe este proceso formativo en este pequeño módulo en el que se pueden abordar diversas temáticas interculturales y sobre todo se puede tener un estado de conocimiento y sobre todo de la investigación que se ha hecho en los últimos años referentes a los temas de interculturalidad y educación. Sin más, acompáñame para tratar de problematizar estas ideas sobre el campo de interculturalidad. De manera general, en este libro de Günther Dietz encontramos diversas ideas muy interesantes y sobre todo problematizadoras, sobre todo porque nos da a entender cuáles han sido algunas líneas, algunos tópicos que se han desarrollado en los últimos años respecto a la interculturalidad. Por ejemplo, podemos ver el caso de multiculturalidad e interculturalidad, la cuestión de las universidades interculturales, la cuestión de las políticas neoliberales, los enfoques decoloniales, también algunas cuestiones sobre la educación inclusiva, la educación especial y la educación interculturalidad, algunas aproximaciones referentes a la investigación que se hace en las universidades, etc. De verdad que son temáticas muy importantes y que verdaderamente sería muy interesante abordarlas en nuevos capítulos de este módulo. De manera inicial, podemos empezar con una idea de Gunther, donde podemos ver que la interculturalidad ha sido un campo, sí, pero que sobre todo ha tenido diversas incidencias, diversos actores y sobre todo estados de conocimiento muy diversos. Es muy interesante una idea que nos dice Dietz, donde por ejemplo, en un inicio se hablaba de multiculturalismo. Esta idea donde existen diversas culturas en los estados-nación y que se le demandaba al gobierno generar políticas para estas, grupos de personas que existían en estos países. Sin embargo, actualmente ya no se habla de una multiculturalidad, sino que de hecho se habla hasta en cierto punto de la muerte de la multiculturalidad, puesto que ahora se apuesta por una interculturalidad, es decir, un estado de la realidad donde ya hay una interacción sumamente necesaria y dependiente del sistema, de los cambios globales, de las migraciones, de los cambios políticos, económicos y claramente de las propias configuraciones sociales, geográficas, territoriales que existen y que les demandan a las poblaciones interactuar y obviamente intervenir en y para ellos. Entonces a mí se me hace una idea muy interesante que podemos rescatar de este libro. También llama la atención que, por ejemplo, muchas veces en los temas de interculturalidad se tiene un sesgo indigenista, es decir, que muchas veces pensamos que la interculturalidad y que todo lo que tenga que ver con interculturalidad tiene que ver sí o sí con las personas indígenas. Günther en este caso nos dice que esta acepción y esa forma de ver la interculturalidad realmente, en vez de reconocer, lo que hace es que sigue segregando a este grupo que vienen siendo los pueblos y las comunidades indígenas. Sobre esta idea, por ejemplo, sobre este sesgo indigenista, podemos decir que, por ejemplo, es muy interesante que el gobierno y que el Estado crea universidades, crea leyes, crea políticas para atender a este grupo de personas, pero que obviamente queda en el papel y que verdaderamente se piensa desde una lógica
de arriba, es decir, de quien diseña, de quien piensa, del investigador, y no realmente se hacen este tipo de actividades o de intervenciones o de propuestas en y para la comunidad. Entonces Dietz nos menciona que es un sesgo muy importante que puede existir cuando se piensa que la interculturalidad es sinónimo de pueblos y comunidades indígenas, y pensar que verdaderamente lo indígena se limita y se estanca exclusivamente en lo rural, en lo comunitario, en una forma de organización que se desconoce y que se ve como una otredad. Entonces Dietz nos menciona que es necesario romper con esta idea y proponer nuevas alternativas de producción, de intervención, de propuestas que no parta desde arriba sino desde abajo, en y para la comunidad. Otra de las ideas que podemos rescatar de este pequeño capítulo de Dietz hace referencia, por ejemplo, a las cuestiones de educación especial e inclusiva. En un primer momento se pensaba que la educación especial, con sus denominadas las NE, las necesidades educativas especiales, eran una forma de ver al otro, y que en algún momento se llegó a pensar que era parte de lo intercultural, porque obviamente es la diversidad de culturas, en este caso de las personas con alguna discapacidad cognitivo, motriz o intelectual, y que obviamente el Estado y la población los veía como algo diverso, como algo ajeno. Sin embargo, Dietz también nos menciona que si antes se hablaba de educación especial, ahora se aboga por una educación inclusiva, pero que obviamente, y también lo sitúo en el caso mexicano, como que a veces la parte de educación inclusiva genera un poco de caos mediático, y que a nivel terminológico también llega a afectar, porque por ejemplo se hablaba de educación inclusiva, pero en algún momento se pensaba y se decía, pero o sea, se sigue teniendo a la educación especial, y como ya es educación inclusiva tengo que incluir a todos, o sea, tengo que incluir no solo a las personas en situación de discapacidad, sino también a la diversidad de pueblos, a la diversidad de etnias, de culturas, de formas de pensar, de estratos sociales, económicos, etc. Entonces sí que se vuelve un aspecto muy complejo, y que verdaderamente a nivel teórico y conceptual es necesario tener muy buenas bases. Otra de las ideas que aborda Dietz en este capítulo hace referencia a la necesidad de hablar de una decolonización del saber. Muchas veces en las investigaciones y en las producciones que se hacen en las academias de las universidades son extractivistas, es decir, que únicamente ven a lo intercultural o aquello que se pueda producir de manera alterna como una joya, como algo que se puede lucrar, que se puede extraer, que se puede guardar en un documento. Ante esto, Dietz nos ayuda a delimitar a que el ejercicio que tienen algunas universidades verdaderamente a nivel académico no es muy bueno, porque esta, digamos, excavación de saberes lo que hace, más que reconocerlos, simplemente es, digamos, una manera nueva de colonialismo, el neocolonialismo, donde se hace un hincapié en extraer los nuevos saberes y conocimientos que los pueblos, que las comunidades tienen. Ante esto, Dietz nos menciona una situación que puede generarse en las universidades, donde las investigaciones lo único que hacen es extraer esas epistemologías, extraer esos conocimientos y esos saberes, obviamente para el lucro. Bueno, y todas esas ideas que nos menciona Dietz verdaderamente son muy problematizadoras. Es un material que yo recomiendo mucho, y verdaderamente nos ayuda a entender más sobre el campo de la interculturalidad, y también empezar a romper estos sesgos que se tiene sobre la interculturalidad. Generalmente pensamos que lo intercultural simplemente vienen siendo pueblos, comunidades, tradiciones, etc. Pero la interculturalidad en sí es un proceso tan amplio, y es un campo tan amplio, un campo de debate, de problematización, de disputa, que claramente tiene diversos sesgos y que claramente tiene diversas incidencias en otros campos. Entonces te invito a leer este pequeño capítulo que se encuentra en el libro de Günter Dietz, Multiculturalismo, Interculturalidad y Educación. Hasta luego.